Le agradecemos enormemente, nos tome la llamada Francisco Martín Moreno, escritor, historiador, articulista, periodista, autor de una innumerable cantidad de novelas, conferencista. Usted lo ha escuchado, lo ha leído, en televisión lo ha visto, en diarios nacionales lo ha leído como El País, el Chicago Tribune, hoy, entre otros. Si todavía tiene duda de quién es Francisco Martín Moreno, le digo lo siguiente: México mutilado, México acribillado, México secreto, México engañado, México esclavizado, entre muchos otros. Francisco, muy buenos días. David, buenos días. Pati, muy buenos días. Gracias por permitirme conversar con ustedes y con su enorme audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, buenos días. Buenos días. Oye, pues espero que nos dé tiempo para que nos platiques un poquito más adelante de Ladrón de Esperanzas y también del naufragio de México y estos ensayos que coordinaste, pero nos gustaría mucho preguntarte tu reflexión respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro país con la rifa del avión presidencial y todo lo que se ha discutido, Francisco. Bueno, encantado. Mira, lo primero que llama la atención, y te invito a ti y a tu gigantesca audiencia a que busquen en internet los 11 principios, fundamentos de Joseph Goebbels. Goebbels era, como ustedes saben, era el ministro de Publicidad y Propaganda de Hitler. Y entonces verán ustedes con una claridad increíble cómo todos estos principios los está aplicando López Obrador al centavito. O sea, están tomando todo el ideario publicitario de los nazis para controlar mediáticamente a este país. Entonces, llama muchísimo la atención que cuando, por ejemplo, estamos entrando en una crisis pavorosa en materia de medicamentos, porque muchos médicos ya renunciaron, porque también es evidente que tienen que renunciar si se está estableciendo que tampoco pueden trabajar en el sector médico en los siguientes 10 años, por más que la ley pueda interpretarse de otra manera. El hecho real es que los niños con cáncer están empezando a morir, no hay aparatos para operar, digamos, la neurocirugía, en fin, es una catástrofe educativa. Y entonces, Goebbels siempre decía, cuando tengas un problema serio, tienes que inventar otro problema, tienes que inventar distractores para que la gente pierda de vista la realidad. Y es lo que está haciendo en este momento el presidente de la República. Es muy curioso también no perder de vista, David y Pati, cuando se cayó el helicóptero de Moreno Valle con su esposa y cuando, en aquella coyuntura, pues, ¿qué hicieron para distraer a la opinión pública? Junto con la falta de abastecimiento de gasolina, inventar el huachicol. Entonces, claro, el huachicol fue lo que, nubló la visión de la nación y todo el mundo empezó a ver el huachicol, que se acababa la gasolina, porque intencionalmente se acabó la gasolina en muchos lugares, porque los barcos no descargaban en Coatzacoalcos y ni en Veracruz, los barcos que venían con la gasolina. Entonces, fue un distractor extraordinario. Otro es el fuchihuacala, o sea, cuando el presidente tiene un conflicto, lo que hace es echar mano de todas estas argucias de Goebbels, y le ha funcionado. Yéndome concretamente a lo del avión, pues yo les diría que es el gran embuste de este gobierno. No solamente es un pésimo distractor, sino que si echamos una cuentita así muy rápida, vamos a poder entender lo que está sucediendo. Por ejemplo, si son 6 millones de boletitos o de cachitos de 500 pesos, estás hablando de un ingreso de 3,000 millones de pesos. Bueno, de esos 3,000 millones de pesos, son 100 premios de 20 millones, lo cual llegas a la cantidad de 2,000 millones de pesos que tienes que pagar de premios. Es decir, de otra manera, pues no funciona. Es decir, los que ganaron, los que apostaron y ganaron, se llevan 2,000 millones de pesos. Es muy fácil. 100 por 20 millones son 2,000 millones de pesos. Uh-huh. Ahora te quedan 1,000, y esos 1,000, pues él dice que hay que distribuirlos en los pueblos donde falta el agua, en fin. Pero hay un detalle muy importante, David y Pati. ¿A qué horas vamos a pagar el avión? Si los ingresos son 3,000 millones de pesos y se deben 2,800 millones de pesos del avión, uh-huh, entonces es muy claro que sí te va a alcanzar, sí, para pagar los premios, porque de los 3,000 millones, 2,000 millones son para los afortunados que se lo ganen. Y los otros 1,000 millones los va a repartir, como ya dijimos. Entonces, ¿a qué horas van a pagar el avión? Nos vamos a quedar con la deuda del avión. Uh-huh. Y esto va a ser una vil burla, porque para que funcionara todo, tendríamos que ingresar en las arcas de pronósticos deportivos, o como ustedes quieran decirle, son
2,000 millones de pesos que hay que darles a los premiados, más 2,800 millones de pesos que hay que pagar del avión. Entonces el ingreso del gobierno, por decirlo bien y rápido, tendrían que ser 4,800 millones de pesos para que alcanzara, para pagarle sus premios a los que apostaron y para pagar también ya el avión y liberarnos del arrendamiento financiero. Pero entonces lo que va a pasar es que si se hace la rifa y nada más son 6 millones de boletitos por 500 pesos, son 3,000 millones de pesos que no va a alcanzar para pagar al avión. Entonces, finalmente, ¿qué hicieron? Conclusión, ¿Un sorteo? no se va a pagar el avión. Claro que no se va a pagar el avión. Finalmente hicieron un sorteo en donde nos vamos a quedar con la carga financiera del avión. Uh-huh. Y lo que sí hicimos durante el último mes es distraer a la atención pública con esto que es un atole con el dedo verdaderamente vergonzoso, con el cual están insultando a la inteligencia de la nación. Es decir, el avión seguirá siendo propiedad del gobierno, bueno, no propiedad, seguiremos siendo los arrendatarios financieros y seguiremos pagando la renta y seguiremos pagando el mantenimiento y a los pilotos que tienen que volar el avión, porque si no vuelas el avión se echa a perder. Uh-huh. Entonces, es una tomadura de pelo verdaderamente irritante lo del avión. Estamos platicando con Francisco Martín Moreno. Él es escritor, historiador, articulista y periodista, autor de 27 novelas históricas, conferencista y productor de TV, columnista en diarios nacionales, etcétera. Oye, ¿todavía estás con tu programa El Refugio de los Conspiradores? Sí, cómo no, ya llevamos 7 años, Pati. Ayer salió precisamente, hablamos de mi general Arnulfo Gómez. Sí, sí, seguimos al aire. Te preguntaba porque ayer no lo vi, pero es común que en mi casa lo vean. Si mi mamá supiera que te iba a entrevistar, te manda saludos. No se lo pierdes, muy interesante cómo cuentan ustedes la historia, de manera muy interesante. Y bueno, lo que estamos viviendo hoy va a ser la historia del mañana. Entonces yo quisiera preguntarte, ya en términos generales, hablamos específicamente del tema del avión, sobre tu lectura de este primer año que ya pasó de Andrés Manuel, porque tú fuiste muy crítico desde el inicio y pues tiene esto mucho que ver con tu novela que tiene que ver con la pérdida de la esperanza, Ladrón de esperanzas. Sí, mira, Pati, mi primera columna que publiqué en el Excelsior fue en el año 2006, uh-huh. ahí la puedes encontrar, se llama Querido Andrés Manuel, y ahí puse, todos estamos de acuerdo que primero los pobres, claro que primero los pobres, a ver quién tiene la cara para contradecir semejante enunciado, claro que primero los pobres. El punto fino es que el camino que tú tienes para rescatar a los pobres de la miseria es completamente equivocado. ¿Por qué? Porque si el camino fuera regalar dinero, ¿cuánto dinero crees que regalaría Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur? Bueno, el camino no es regalar dinero, el camino es crear empleos productivos, empleos privados, no burocráticos, como en Cuba, donde el 85% de los empleos son burocráticos, son del gobierno, y por eso pues basta con ir a Cuba para ver lo que sucede. Uh-huh. Entonces, yo creo que esto es lo primero es que yo desde hace ya, que son 14 años, estoy criticando a este hombre que es un populista, y al decir populista me acuerdo rápidamente de la sentencia de Henry Mencken, este filósofo norteamericano de origen alemán, cuando dijo, populista es aquella persona que predica ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas. Entonces, claro, les dice, te daré casa, te daré coche, te daré educación, te daré seguridad, te daré. Y claro, se lo creen, y por eso pues se lo creen y votan por él. Pero si analizamos el último año de gobierno, bueno, basta con decir que estamos hablando de prácticamente 36,000 asesinatos. Estamos hablando que él prometió un crecimiento del 4%, luego dijo el 2% crecimiento económico, y luego dijo que no importaba, lo que pasa es que lo importante era el bienestar y no el crecimiento económico, con lo cual está desvirtuando pues todo lo que él siempre propuso. Él siempre dijo que crecíamos al 4% porque entendía la importancia del crecimiento. Cuando no lo logra, dice no, el crecimiento no cuenta, lo que cuenta es el bienestar. Ahora, Francisco, tú has sido ubicado como una persona crítica pero muy dura en lo que narras, a veces con seudónimos en tus novelas y qué decir de tus artículos y columnas y demás. Pero si te pidiéramos una reflexión respecto a ese México que se vivió con Calderón, con Peña Nieto, con ahora Andrés Manuel López Obrador, pues sí habría entonces un hilo conductor. O sea, estamos hablando de clases políticas que siempre nos han quedado a deber, cada una con sus matices.
Claro que nos han quedado a deber. A ver, tan tienes toda la razón que no haber podido rescatar a 50 millones de mexicanos de la pobreza es una vergüenza para este país. No los pudo rescatar Calderón, ni Fox, ni obviamente tampoco Peña Nieto, con todo y que hizo su campaña para la erradicación del hambre. Yo no podría estar más de acuerdo contigo con tu pregunta. Por supuesto que quedaron a deber. Nada más que no procedieron a la destrucción de México. A ver, ¿por qué la destrucción de México? Estamos viendo que la gente en su coraje, justificado coraje por todo el proceso de corrupción, porque el gobierno de Peña Nieto no fue un gobierno, fue una pandilla. Entonces la gente furiosa, bueno, no la gente, no se puede hablar así, 30% del electorado, 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador. Está bien, vota por López Obrador, pero no le entregues el Congreso de la Unión. ¿Qué pasa? Hoy tiene la mayoría en el Congreso y prácticamente también la mayoría calificada, porque a los diputados y senadores del PRI los está comprando a billetazos. Entonces tiene ya prácticamente el control también del Poder Legislativo, tiene el control obviamente del Ejecutivo y está logrando lo más posible para también tener el control del Poder Judicial. Lo estamos viendo. Quiere desmantelar el INE, ya desmanteló todos los organismos autónomos. Estamos volviendo, David, al país de un solo hombre. Entonces, yo digo, bueno, claro que nos quedó a deber Calderón, claro que también nos quedó a deber Fox y sí, pero no procedieron a la destrucción de México. Hay que ver que en el mes de diciembre del año pasado se perdieron 450,000 empleos. Hay que ver, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México iba a recibir a 80 millones de pasajeros cuando se concluyera y un poquito más tarde. 80 millones de pasajeros, cuando la derrama económica por cada pasajero son aproximadamente $1,000, estás hablando de un ingreso de 80,000 millones de dólares al año, David y Pati. Pero además la carga son 40,000 millones de transacciones comerciales más. Estás hablando de un ingreso anual para México entre 120 y 140,000 millones de dólares en un año. Y este señor cierra el aeropuerto y lo clausura porque dice que hubo corrupción. Y yo le pregunto, si hubo corrupción, yo no veo por qué no ha encerrado o ha denunciado por lo menos, o alguien que esté sujeto a un proceso penal por haber cometido un acto de corrupción. O sea, si él dice que hubo corrupción, ¿dónde están los culpables? ¿Dónde están los corruptos para cerrar un proyecto, el más importante proyecto de ingeniería civil de la historia de este país, que significaba ingresos para rescatar a los pobres de la pobreza y de la miseria, 140,000 millones de dólares al año, y no hay ni un solo acusado? Y así podemos hacer un recuento que, si quieres, las estancias infantiles, donde ven 350,000 pequeñitos que los enseñaban, los preparaban para la primaria, los refugios para las mujeres golpeadas, el Consejo de Promoción Turística de México, las representaciones comerciales de México en el extranjero. Pues por eso no está llegando el dinero ni la inversión, y ya poco a poco vamos descalificándonos también en el renglón turístico. No sé qué sería de este país sin los 36,000 millones de dólares que nos mandan los mexicanos que viven en los Estados Unidos. A ver, es inimaginable. Este país no truena gracias a eso, en muy buena parte. 36,000 millones de pesos es mucho más que el ingreso petrolero y el ingreso de turismo junto. Entonces, y cierran las oficinas de representación en el mundo entero. Bueno, solamente es un suicida el que puede hacer una cosa de estas. Por eso, para rescatar a la gente de la pobreza, tienes que crear empleos. Y para eso tienes que hacer una alianza con los empresarios. Claro. Cosa que no han hecho ni harán. Francisco Martín Moreno, ¿cuándo vienes acá para poder seguir platicando? Porque sabemos que nos va a quedar corta esta plática, prácticamente se nos está terminando el tiempo. Nos estás no nada más pues diciendo tu visión y tus puntos de vista, sino con argumentos y con números, que los números son fríos. Oye, yo quisiera nada más, si nos pudieras, para ya ir concluyendo esta charla, hablar sobre el tema de la polarización. Creo que tú dices que el presidente de la República ha estado quitándole la costrita a este tema de la discriminación, diferencia de razas, etcétera. Ya sabes, los conservadores, los liberales, los fifís, los chairos, pero que también, ¿qué mensaje nos puedes decir a nosotros? Creo que la población hemos caído también en esta polarización terrible. Una cosa es una crítica fundada y otra es lo que estamos viviendo a veces también, que lo que menos hace es que México tenga unidad. A ver, vuelvo a lo mismo, Pati. Goebbels y Hitler resolvieron crear un enemigo común,
¿Cuál era el enemigo común de los nazis? Los judíos. Los judíos eran los culpables de todo. Fueran o no fueran, no voy a entrar ahorita en esa discusión, pero inventaron que los judíos eran responsables de cualquier tipo de crisis en Alemania. Aquí, los culpables de toda la crisis son la mafia del poder. Y él dijo, voy a encarcelar a la mafia del poder. Pues dime quién de la mafia del poder, salvo la señora Robles, que no tiene, ni siquiera formó parte de la mafia, como era Videgaray y como era Peña Nieto y como era Ruiz Esparza y todos ellos, pero ella digamos que no. Entonces no encarceló a nadie, todo fue una gran mentira, una gran farsa. Pero entonces otro enemigo que ya no son los judíos como con los nazis, son los fifís, son los pirruris, son los conservadores. Entonces, esta es la misma estrategia de Goebbels. Si te pones a ver, lo importante era dividir a la nación. Lo importante es arrancarle las costras a la nación, y como es una sociedad tan desigual como la mexicana, pues evidentemente que esto iba a aprender. Una sociedad tan desigual como la nuestra, en donde el 1% de la población económicamente activa acapara prácticamente el 60% del ingreso, ¿dónde se ha visto semejante desigualdad? Claro que al decir fifís y pirruris y todo esto, estás creando un mercado donde dices, yo sí estoy con los pobres, yo sí estoy con los marginados, ¿sí? Pero ¿y qué estás haciendo para rescatarlos? Hundirlos más, si no se crea el empleo. Ahora puedes ver en los periódicos del día de hoy cómo se ha expandido la onda de miseria por todo el país. Entonces, pero la división funciona y se sienten muy protegidos y queridos y comprendidos, digamos, los pobres. Pues sí, pero finalmente no se está haciendo nada por ellos, salvo dividir este país y arrancarle temeraria e irresponsablemente las costras, Pati. Francisco Martín Moreno, pues como decíamos, no nos va a alcanzar el tiempo, se cumple nuestro pronóstico. Esperamos volver a platicar muy pronto. Mientras tanto, te seguiremos leyendo, viendo, escuchando. Gracias, buenos días. Invíteme un día a Tijuana a dar una conferencia y voy a ir encantado. De lujo, anotadísimo. Gracias. A ti, David, un abrazo. Adiós, Pati. Adiós. Que estés muy bien. Hasta luego.